Buenas tardes, soy Juan David y hoy voy a estar resolviendo el ejercicio número 22, en el cual se ve una masa 1 de 10 kilogramos colgar por medio de esta cuerda 1 de esta polea, que a su vez está atada a una masa 2 de 10 kilogramos también. A su vez podemos ver que la masa 2 está atada por medio de esta cuerda 2 a esta masa 3, que pesa 20 kilogramos. También sabemos que estas dos masas están apoyadas en este plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal de un valor de 35 grados. También sabemos que la superficie del plano de inclinación tiene un coeficiente de fricción de 0,21. Sabiendo esto, nos dicen que las cuerdas son perfectas, lo cual significa que tienen masa despreciable, no se rompen y no se estiran. Con esto nos dicen también que la masa 3 se mueve hacia abajo. Sabiendo esto, nos piden dos cosas. Primero, que dibujemos los diagramas de cuerpo libre de cada cuerpo. Y luego que averiguemos la aceleración, la tensión de la cuerda 1 y la tensión de la cuerda 2. Comenzaremos a dibujar los diagramas de cuerpo libre. Primero vamos a hacer la masa 1, que como sabemos simplemente está colgando de la cuerda y no tiene ninguna otra fuerza actuando sobre ella que no sea su peso. Entonces vamos a empezar dibujando primero un rectangulito a quien vamos a llamar masa 1. Teniendo el triangulito hecho, vamos a hacer nuestro eje de coordenadas que va a servir como referencia para saber qué es positivo y qué es negativo. Lo que está apuntando hacia arriba en este caso va a ser positivo y lo que está apuntando hacia abajo va a ser negativo. Tenemos apuntando hacia arriba la tensión de la cuerda 1 y hacia abajo la masa por la gravedad. Simplemente el peso. Y como está apuntando hacia abajo va a ser negativo. Para el segundo diagrama de cuerpo libre vamos a tener que primero dibujar el plano inclinado, llamar aquí el ángulo θ, dibujar nuestra masa, llamar la masa 2. Y ahora vamos a hacer nuestro diagrama, nuestro marco de coordenadas de acuerdo al plano inclinado, con el eje X paralelo y el eje Y perpendicular a nuestro plano inclinado. Con esto sabríamos también que hacia allá estaría actuando menos la tensión 1, ¿cierto? También estaría actuando la fricción, también en la misma dirección. Estaría actuando en dirección opuesta a todo esto la tensión de la segunda cuerda. Luego estaría entonces apuntando directamente hacia el piso el peso, que es la masa 2 por la gravedad. Y aquí podríamos simplemente dibujar el eje para podernos guiar para dibujar aquí un ángulo que nos funcione para sacar las componentes Y del peso y las componentes X del peso. También actúa sobre este cuerpo la normal. ¿Listo? Solamente falta nuestro tercer diagrama de cuerpo libre. Para esto volveremos a dibujar el plano inclinado, volveremos a llamar el ángulo θ y vamos a volver a dibujar nuestro marco de coordenadas igual que en el ejemplo anterior, pues es el mismo plano inclinado. Vamos a dibujar nuestro cuerpo y le vamos a poner masa 3 y vamos a poner cada fuerza que actúe sobre él. Hacia allá actúa la fricción, también actúa el opuesto de la segunda tensión. Hacia arriba está actuando la fuerza normal, de nuevo perpendicular a la superficie del plano inclinado, y luego apuntando directamente hacia el piso está la masa 3 por la gravedad, que es simplemente el peso. Y de nuevo podemos dibujar aquí nuestro eje imaginario para poder sacar la componente Y y la componente X. Y recordar que este ángulo es igual a el ángulo θ. Y con esto habríamos dibujado los tres diagramas de cuerpo libre para este problema. Vamos a seguir con la parte B, la cual nos pide
que encontremos la aceleración y ambas tensiones. Esto lo vamos a hacer por medio de un sistema de ecuaciones. Para encontrar esas ecuaciones vamos a tener que hacer las sumatorias de las fuerzas de cada cuerpo. Primero, el cuerpo 1. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X de este cuerpo, ya que va a ser simplemente 0, pues no actúa ninguna fuerza y no está en movimiento. Luego, las fuerzas en Y de ese mismo cuerpo sería igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración, y esto sería igual a su vez a la tensión de la cuerda 1 menos el peso del cuerpo, lo cual nos dice entonces que 10 veces la aceleración, recuerden que el cuerpo tiene una masa de 10, es igual a la tensión menos 9,8 por 10, 98 newton. Esa es la tensión 1. Con eso ya tendríamos las sumatorias para el cuerpo 1. Luego para el segundo cuerpo empezaremos en el eje Y. Pues es más simple, ya que no se mueve en el eje Y. Entonces tienes 0. O sea, la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Y al mismo tiempo igual a la normal menos la componente Y del peso, que sería el coseno de 35 grados. Si recuerdan, ese es el ángulo que forma el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal, multiplicado por el peso, que sería la masa 2 por la gravedad. Con esto podríamos concluir que la normal de este cuerpo es igual a 80,27 newtons. Este dato nos va a servir para la sumatoria de fuerzas en X, ya que la sumatoria de fuerzas en X de este mismo cuerpo requiere la fricción, y la fricción es igual al coeficiente de fricción, que es 0,21, por la normal, y por eso sacamos el dato aquí. Entonces, menos la fricción menos la primera tensión más la segunda tensión más la componente en X del peso, que sería el seno de 35 por el peso. Y con esto podemos concluir que la fricción es igual a 0,21 por 80,27, que es igual a 16,85 newton. Y con todo esto tendríamos, bueno, y también podemos igualar esto a la masa 2 por la aceleración que sufre, por la segunda ley de Newton. Con esto podríamos entonces concluir que 10 veces la aceleración, la masa por la aceleración, es igual a la tensión 2, ¿cierto? Menos la tensión 1, ¿cierto? Menos el valor que nos dé la fricción, o sea, que nos dé restarle la fricción a la componente en X del peso, la cual sería más 39,36. Esta sería nuestra segunda ecuación para nuestro sistema que vamos a resolver. Para la tercera ecuación necesitamos armar una ecuación con el tercer cuerpo. Para esto vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, calcular la sumatoria de las fuerzas. Primero en Y va a ser igual al cuerpo anterior. Va a ser igual a la masa por la aceleración, y a su vez va a ser igual a la normal menos el peso. Y recuerden que es coseno porque es adyacente al ángulo. Con esto concluimos.
¿cierto? La aceleración es igual a 0. Por lo tanto, todo esto es igual a 0. Con esto podemos concluir que la normal es igual a la masa 3, que es 20 por 9,8 por coseno de 35, que es igual a 160,55 newton. Este dato igualmente lo vamos a necesitar para la fricción del cuerpo 3. Esta vez sí va a ser igual. La sumatoria de las fuerzas en X para el cuerpo 3 va a ser igual a la masa del cuerpo 3 por la aceleración. Y a su vez esto va a ser igual a todas las fuerzas que actúan sobre él. Como ya vimos, va a ser el opuesto de la tensión 2 más la componente en X del peso, que va a ser igual al seno de 35 por el peso, que va a ser la masa 3 por la gravedad, menos la fricción. De nuevo podemos saber que la fricción es igual a 0,21 por la normal, en este caso 160,55, y esto va a ser igual a 33,71 newton. Con esto podemos concluir que 20 veces la aceleración, porque esta vez estamos tratando con un cuerpo de 20 kilos, podemos concluir que 20 por la aceleración es igual a 78,71, que es el resultado de la componente X del peso menos la fricción menos la tensión 2. Con esto podemos proceder a armar nuestro sistema de ecuaciones, que se vería algo así. Esta es la primera ecuación, si recuerdan, a la que llegamos. Esta misma. La segunda ecuación se vería algo así. Si recuerdan, igualmente, esta misma. Y para la tercera ecuación sería la que acabamos de hacer, que 20 por la aceleración es igual, voy a simplemente remarcar aquí el 2, 20 por la aceleración es igual a 78,71 menos la segunda tensión. Con esto ya tendríamos armado un sistema de ecuaciones y pues solamente faltaría resolver el sistema. Esto se puede hacer por varios métodos. No voy a mostrar ningún método en este video porque se puede hacer simplemente en una calculadora, o por sustitución o por suma de funciones. Pero lo importante es que al final deberíamos quedar con un resultado de una aceleración igual a 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y si lo hicimos por sustitución, luego tendríamos que meter este valor a esta primera ecuación, aquí, para poder encontrar el valor de la tensión, de la primera tensión, que debería darnos un valor de 103 newton. Ahora que tenemos el valor de la aceleración y de la tensión, si lo hicimos de nuevo por sustitución, deberíamos meter aquí el valor de la tensión 1 y aquí el valor de la aceleración, para así poder encontrar, después de un despeje, la tensión 2. Y debería darnos un valor de 68,64 newton. Y con esto quedaría resuelto el problema número 22 de la práctica de física. En el ejercicio número 33 tenemos una masa de 0,47 kilogramos que está a punto de ser lanzada por un resorte con una compresión de 0,03 metros respecto a su posición de equilibrio. Después del empujón, la bola lleva una rapidez de 3 metros entre segundo hasta llegar a la rampa. Al subir por la rampa, una fuerza horizontal actúa sobre la masa, haciendo que el instante de salir de la rampa
este tenga una energía cinética de 15,6 joules. En el punto A nos piden la constante del resorte. Esta la podemos sacar mediante la fórmula de W total es igual a la W del resorte, y que W total lo podemos ver como el cambio en la energía cinética. Al poner el cambio en la energía cinética, la parte inicial se cancela por tener velocidad inicial de 0. Esto se iguala a la fórmula de energía potencial del resorte. En el siguiente paso se cancelan los 1 medio y se despeja K. Los otros valores ya los conocemos, por lo que se resuelve y da un valor de menos 47 Newton entre metro. En la parte B del problema nos piden la velocidad con la que la bola sale de la rampa. Para esto ponemos que nuestra energía cinética final es 15,6 joules. A la parte de la ecuación que tiene el Kf, lo sustituimos por la fórmula de la energía cinética. Al tener esto, despejamos la velocidad final y al conocer todos los datos que están dentro de la raíz cuadrada, simplemente sustituimos los valores y llegamos a un resultado de 8,15 metros entre segundo. En la parte C del problema nos piden el trabajo neto en el sistema, el cual lo podemos ver como la suma del trabajo de la gravedad y más el trabajo de la fuerza externa. En este momento no los conocemos, por lo que hay que sacarlas. Esto nos lleva directamente al punto D, para sacar el trabajo de la gravedad. El trabajo de la gravedad lo podemos ver como la masa por el valor de la gravedad por la altura. Entonces sustituimos masa por 0,47 por 9,8, que es el valor de la gravedad, por 0,05 metros, que es el valor al cual se desprende la bola. En este momento nos dio 0,2303 joules. Ahora, para sacar el trabajo de la fuerza 1, debemos poner en práctica dos ecuaciones que conocemos, los cuales son que el trabajo neto es igual a la diferencia de la energía cinética y que el trabajo neto también es la suma de los trabajos. Entonces podemos formar una nueva ecuación que dice que la diferencia de la energía cinética va a ser igual a la diferencia del trabajo de la gravedad. Este va a ser negativo, pues en nuestro plano de coordenadas va hacia abajo, más el trabajo de la fuerza 1, que va positivo, pues en nuestro plano de coordenadas este es positivo. En este caso, la diferencia del K va a ser 15,6, pues al inicio no hay energía cinética. Se pasa a sumar al otro lado el cambio de energía potencial, el cual es 0,2303 y se iguala al trabajo de la fuerza 1. Posteriormente se hace la suma y este va a ser nuestro valor de WF1, que sería de 15,83 joules. Ahora que tenemos estos valores, podemos saber cuánto es el valor del punto C. Simplemente sumamos el trabajo de la gravedad más el trabajo de la fuerza 1 previamente adquiridos, y eso nos da que el trabajo neto del sistema es de 16,06 joules. Buenas tardes, yo les voy a estar explicando el problema 36 de la segunda tarea de cátedra. El problema dice: una caja de madera de 2 kilogramos se coloca contra un resorte completamente comprimido en la base de un plano inclinado 30 grados con respecto a la horizontal. Al soltarse el resorte, el bloque sube por la pendiente. Cuando ha recorrido una distancia de 6 metros sobre el plano, su rapidez es igual a 7 metros por segundo y ya no está en contacto con el resorte. Si el coeficiente de fricción cinética entre la superficie y el bloque es igual a 0,5, calcule la energía potencial almacenada inicialmente en el resorte. Entonces, para resolver este problema, vamos a empezar haciendo un diagrama de cuerpo libre.
en el que vamos a poder observar con mayor facilidad las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo. Entonces, primero, el peso. Después, la normal. Y también la fricción cinética. Entonces, peso, normal, fricción cinética. Entonces, para calcular la energía potencial inicial, voy a empezar calculando la fricción, ya que la fricción hace que pierda energía. Entonces, 1, fricción. Entonces, la fórmula para calcular la fricción cinética de algo, de un cuerpo, es el coeficiente de fricción, el cual nos lo dieron, por la fuerza normal, la cual no la conocemos, así que vamos a empezar por calcularla. Entonces, hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, debido a que la normal actúa en Y. Entonces sería la fuerza normal menos el peso, pero no podemos dejar el peso así como está, debido a que es un plano inclinado. Entonces vamos a multiplicarlo por el seno de este ángulo. Este ángulo se puede, calculamos que es 60 grados, debido a que el plano está inclinado 30 grados. Entonces, de aquí podemos despejar que lo normal es igual a 16,9 newtons. Volviendo a la fórmula de la fricción cinética, sabemos que la fricción cinética va a ser igual a 0,5 por 16,9, lo cual nos da un valor de 8,5 newtons. Para calcular la energía potencial que tenía inicialmente el cuerpo, vamos a usar la conservación de la energía. Sabemos que la energía potencial del resorte más el trabajo realizado por la fricción va a ser igual a la energía mecánica. Entonces, el trabajo realizado por la fricción va a ser igual a la fricción cinética por la distancia, lo cual está fácil de calcular. Después tenemos que la energía potencial del resorte, lo cual es lo que nos interesa, va a ser igual a eso, el trabajo realizado por la fricción, por la energía potencial gravitacional por la energía cinética, lo cual resulta en toda esta ecuación. Medio masa por velocidad al cuadrado. Esto es después de reemplazar todos estos valores por sus respectivas fórmulas. Entonces, si sustituimos los valores como la masa, la gravedad, la distancia, los senos y cosenos de los respectivos ángulos y la velocidad, la cual nos la dieron en el enunciado, nos queda que la energía potencial del resorte es de 158,72 julios. Y así es como se calcula la energía potencial que tenía inicialmente el resorte. Muchas gracias. Para el ejercicio 38,
me están dando un sistema en el que existe un bloque en el punto más alto de un plano inclinado y un resorte en el punto más bajo. Además me están diciendo que en el plano hay una distancia de 2 metros con fricción y me están dando un ángulo de 30. Entonces, en el punto C me están diciendo que explique las transformaciones de energía que experimenta el sistema desde que la masa está en reposo hasta que toca el resorte. Entonces, para analizar el primer momento, se tiene que el sistema lo que experimenta es energía potencial debido a que la caja está en reposo. En el segundo momento experimenta energía cinética porque ya se está deslizando. En el tercer momento presenta energía cinética porque se sigue moviendo, pero además también tiene una fuerza de fricción. En el 4 ya salió de la parte de fricción, entonces solamente tiene energía cinética. Y en el 5 es cuando ya toca el resorte, por lo tanto tiene energía potencial elástica. Para el punto A me están diciendo que averigüe la velocidad de la masa justo antes de hacer contacto con el resorte, es decir, el momento 4, que es cuando no tiene fricción y está a punto de tocar el resorte. Entonces, por conservación del momento 1 y 2, puedo igualar la energía potencial igual a la energía cinética. Para averiguar esto necesito la altura del plano inclinado. Por lo tanto, con propiedades trigonométricas pude calcularlo y me dio 3 metros. Entonces, al despejar la velocidad, me va a dar un resultado de 7,67 metros por segundo. Después, para calcular la conservación del momento 1 y 2, igualo la energía mecánica del momento 2 a la energía mecánica del momento 3 más el trabajo de la fuerza de fricción. Por lo tanto, necesito calcular la fuerza de fricción y después el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, para esto, en el momento 3 tengo el peso y la normal. Entonces, hago sumatoria de fuerzas en el eje Y y despejo la normal, que me va a dar 25,46 newton. Después, la fuerza de fricción sería la normal multiplicando el coeficiente de cinética, que el ejercicio me dice que es 0,30, y me va a dar 7,64 newton. Después, el trabajo de la fuerza de fricción sería este mismo resultado por la distancia de la zona del plano con fricción, que son 2 metros, y me va a dar 15,28 joules. Por lo tanto, en esta igualdad despejo la velocidad del momento 3 y me va a quedar así. Entonces, después, metiendo los valores, que sería la masa, la velocidad del momento 2 y el trabajo de la fuerza de fricción, me va a dar 7,33 metros por segundo. Después, para ya calcular la velocidad de ese momento, que es el que me están pidiendo, que sería justo antes de tocar el resorte, igualo la suma del trabajo de la fuerza de fricción más la energía cinética, igualada a la energía cinética, y eso me va a quedar, bueno, en esa energía cinética tengo la velocidad del momento 3 y a este lado la velocidad del momento 4, que es la que quiero averiguar. Entonces, despejo la del momento 4 y me va a dar 7,99 metros por segundo. Esa sería la respuesta del primer punto, que es la velocidad de la masa justo antes de que toque el resorte. Para la parte B me están pidiendo la compresión máxima del resorte. Entonces, igual por conservación del momento 4 y 5, estos dos, tengo igualado la energía cinética que se presenta en el momento 4 y la energía potencial elástica que se presenta en el momento 5. Entonces, despejo la compresión máxima y me va a quedar esta fórmula o esta ecuación, que metiendo los valores me va a dar 0,14 metros.